Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Estamos vía Skype con el periodista y escritor David Placer. Escribió los libros de Chávez. Ya a partir de hoy usted puede adquirirlo en Amazon en físico, pero si no, lo puede bajar en su tablet, en su equipo. Así lo leí yo durante el fin de semana. Está con nosotros en el estudio Carlos Valdés. Carlos, antes de entrar nuevamente con David, él hace prácticamente un estudio en el libro de cómo el G2 cubano infiltra la Fuerza Armada venezolana a través de la santería. Los santeros que consultaban, no quiero dar mucho detalle porque David se va a poner bravo conmigo, los santeros que consultaban a los oficiales y hacían prácticamente un historial del oficial con todo lo que el oficial les contaba, les revelaba y les confesaba, ¿no? Buenas noches, Patricia, gracias por invitarme a tu programa. Mira, gracias por venir. Es tradicional en Cuba que siempre han habido avalados, han habido santeros que trabajan con el gobierno cubano. De hecho, la famosa Asociación Nacional Yoruba de Cuba, el Centro Cultural Yoruba, que es el que ha ido promoviendo un poco la práctica de nosotros ligada con el gobierno, a la primera persona que pusieron a dirigir aquello era Sergio Corrieri. Sergio Corrieri era un oficial que todo el mundo sabía, un actor de televisión, muy buen actor. Tuvo series muy buenas en Cuba, tuvo mucha fama en Cuba. El señor todo el mundo sabía que era el Ministerio del Interior. Llegó una primera a Sergio Corrieri y lo convierten en babalao. Públicamente ya Sergio Corrieri hicieron la ceremonia de babalao y Sergio Corrieri que empieza a dirigir eso. Ya fue abiertamente, siempre se ha sabido que toda persona que estuviera ligada directamente con el gobierno cubano, sea extranjero o residente, cubano residente dentro de Cuba, que fuera a consultarse con alguien, tenías un 99% de que G2 viniera. Si no trabajabas para ellos, te ponían a trabajar para ellos porque te chantajeaban. Tienen diferentes maneras de hacer que tú lo hagas o por tu propia voluntad o lo tienes que hacer obligado. O te forman algo para que esa persona no vaya más a tu casa y vaya a casa del que le interesa a ellos. Ellos te dirigen a donde te quieren llevar y es muy común. Ahora tú te fuiste a consultar conmigo y cuando yo te consulte yo sé tu vida y milagros. Yo sé tus gustos en la intimidad, yo sé si tienes proceso de enfermedad, yo sé tus medicamentos, yo sé tu alimentación, yo sé todo. Y si alguien quiere saber lo que le interese por inteligencia... ¿Y si estás conspirando o no estás conspirando? Eso es muy importante. Muy importante. Entonces, ahí es donde se amarran los comunistas para, de una manera u otra, tenerle un seguimiento a todos esos oficiales, a todos esos generales. Ahora yo me he enterado aquí de personas que viven aquí en la ciudad de Miami cuando me dicen quiénes son los nombres de sus padrinos, son oficiales de G2 cubanos. Abiertamente lo ponen en la página de ellos, de las medias sociales, en Facebook, donde sea. En la ciudad de Miami está de visita mi padrino. Cuando tú investigas la historia del padrino que te pone, es un teniente de la contrainteligencia, es un, ¿me entiendes? Sí, por Cara, son cierto, oficiales retirados ahora. Ahora, sí. Pero todo el mundo sabe cómo funciona. Por cierto, David, que hablando de esto de los padrinos, a mí me sorprendió también cómo tú explicaste esto de los padrinos en la santería, porque además, cómo los ahijados tienen que mantenerlo. Yo no sabía eso, que cada vez que cumplen años hay que llevarles dinero, por lo menos hay un tipo de padrino que es así, ¿no? ¿Eso es un buen negocio ser un padrino? No es que tienes que llevarme un dinero a mi casa, David. Es el día del cumpleaños de santo del padrino, el día del cumpleaños de santo del hijado tiene que ir a la casa del padrino con un plato blanco, 2 cocos. Exacto. Y 2 velas, eso lo explica bien David. Y un derecho económico. El derecho económico va desde 1 centavo a la cantidad que te dé la gana de poner. Lo que usted quiera poner. Generalmente el padrino se le quiere tanto que se le da mucho dinero. Si tu padrino es bueno, si tu padrino te ha resuelto serios problemas en la vida, los regalos son muy buenos en ocasiones. David, un tema que tú tocas que bien detallado es lo que ocurrió con la exhumación de los restos de Bolívar, ¿no? Dejando todos estos cuentos que ha habido de que tú prácticamente hiciste un trabajo científico sobre esto. Bueno, tanto como científico sería una exageración, pero sí hablé con muchos santeros, con muchos paleros, que es la rama de la santería que trabaja con huesos humanos, con restos, y hay un convencimiento generalizado de que ese acto científico que vendió el chavismo fue algo mucho más que eso. Y fue un acto que fue utilizado por Hugo Chávez para supuestamente empoderarse, absorber, asumir parte de las cualidades que tenía Simón Bolívar en vida. Y es un convencimiento que es muy profundo
dentro de los propios santeros del chavismo, que han trabajado, es decir, no son santeros opositores, no son personas, digamos, con una tendencia política contraria al régimen, sino todo lo contrario. Es decir, personas chavistas, profundamente convencidas del proceso político venezolano y que opinan y que creen que sí, que hubo algo mucho más allá, ¿no? Y no voy a dar más detalles porque Sí. creo que sería bien que se leyera también, ¿no? No, es que hay que leerlo, porque realmente lo que podamos decir aquí nunca es lo mismo que leerlo. Carlos, ¿es cierto que la cantidad de muertos que ha habido de las personas que estuvieron presentes en esta exhumación de los restos de Simón Bolívar haya sido por esa razón, por ese acto de... Yo quiero hacer una sí. aclaración a David. Paleros y santeros son dos cosas diferentes. Claro, no, y David lo Que explica la bien, David lo mayoría de explica los bien en el libro, santeros eso, sí. practicamos el palo, pero son dos religiones africanas totalmente diferentes. Él lo explicó bien en el libro. Que todas las personas que tuvieron que ver, ¿Tú eres palero? Yo soy palero. O sea, que tú trabajas con huesos humanos, con restos Sí, humanos. Sí. sí. ¿Y de dónde los obtienes? ¿Los es compras en los legal, cementerios? es legal. Aquí en Estados Unidos se vende legal hasta por internet. Cualquier Sí. persona puede entrar en internet y te lo mandan desde Haití con todos sus papeles, nombre, apellido, dónde vivía, cómo falleció. Aquí en la ciudad de Miami hay universidades que los venden. Aquí había una tienda muy famosa en Biscayne que tú ibas ahí por cierta cantidad de dinero y te vendían una canilla, lo que tú quieras, la parte que tú quieras con sus papeles, que tú quieras. Bueno, con sus papeles ya, legales. Es distinto en Venezuela y también David lo describe bien porque cómo han desmantelado el cementerio Desmantelan los General del Sur cementerios. para obtener Hay personas que son inconscientes Sí. y no tienen ni tan siquiera ética social. Eso de ir a un cementerio y romper una tumba porque me da la gana, eso no se trabaja así. Acuérdate que esto es como los mecánicos. Buenos, malos, peores y que no sirven. Así Hay es. también personas en nuestra religión que hacen cosas totalmente incorrectas. David, de esta investigación, ¿qué fue lo que más te impresionó? Porque el libro lo impresiona a uno. Hay cosas del libro que impresionan, ¿no? Que a veces que no hay que leerlos estando solo. Por ejemplo, hubo cositas ahí que me asustaron. ¿Qué fue lo que más te impresionó de la investigación? Bueno, yo creo que uno de los aspectos clave que desvela el libro es que yo pude presenciar los salones donde en Miraflores se realizan actos de espiritismo. Esto cuando me lo cuenta a mí un santero allegado al gobierno, yo no le di mayor crédito, es decir, pensaba que era una fabulación más de esas que corren por todas partes, ¿no? en Venezuela. Pero cuando pude ir al Palacio de Miraflores y entré al salón que me había comentado este santero, no daba crédito a lo que yo estaba viendo. Es decir, huesos de animales, flores, caramelos, velas, es decir, salones llenos de unos objetos totalmente extraños para un salón presidencial. Y mi sorpresa es mayúscula cuando los responsables de ese salón reconocen abiertamente, sin ningún tipo de tapujos, sin esconderse, que allí se realizan actos de espiritismo. David, con esta investigación tuya, esto deja de ser un chisme, porque bastante que se habla de esto, pero no había nadie que hubiera corroborado in situ el asunto. De manera que esto que ha descrito David, lo que encontró en ese salón, eso es lo que usa, Sí. Cuéntame qué tipo ¿Qué es lo que yo creo que David vio? actos? Porque no he leído el libro, Ajá, fíjate, no he tienes que leído el leer. libro, esta noche lo empiezo a leer. Hay que leerlo, sí. Yo soy uno de los primeros que lo va a comprar. ¿Qué es lo que creo que describe el Señor? David está describiendo todo un proceso de lo que nosotros decimos un cuarto de santo. Los objetos que él tiene, debe haber visto son lo que nosotros llamamos soperas, que son los recipientes donde viven nuestras deidades. Lo que él habla de caramelos es un eleguá que vio, que es la única deidad que siempre se le ponen que caramelitos, dulcecitos, para que esté contento contigo, te abra los caminos. Eleguá es la deidad que se encarga de darte la posibilidad de moverte en la vida, de que tu vida progrese, de la movilidad que uno necesita en la vida. Es el igual y generalmente se le ponen caramelos. Perdón que te interrumpa, los caramelos Ajá. recuerdo que los caramelos estaban encima de la espada de Simón Bolívar. Ay, mi madre. ¿Eso qué significa? Bueno, sin ánimo de ofender y que ustedes son venezolanos y no se disgusten. Ajá. De Venezuela me han llegado las locuras más grandes del mundo. Eso es una locura. Eso de ponerle caramelos a la espada de Simón Bolívar. No veo ningún motivo de ponerle caramelos a la espada de Simón Bolívar porque
De verdad que... Porque ¿para qué? ¿Para qué? No hay, Sí. no hay ninguna ceremonia que te diga que le pongas un machete o una espada a caramelo. ¿Cómo es lo que yo creo? Fanatizados con la idea de Bolívar, vamos a endulzar a Bolívar como si Bolívar fuera una deidad más africana, con cosas Sí. al estilo africano que no tienen nada que ver. Bolívar en su espiritualidad Eso era también, católico. Sí, eso también está bien reflejado en el libro, ¿no? Este tema de Bolívar, del uso de Bolívar, y está, desde el principio se habla del tema de cómo Chávez estaba fanatizado con la figura de Bolívar y se creía el sucesor, etcétera. O que tenía el alma de Bolívar adentro, esas Un cosas. momentico, Patricia, Sí. mira. ¿Ustedes se acuerdan cuando al principio de las entrevistas de Hugo Chávez, siempre Hugo Chávez salía delante del mismo cuadro de Bolívar? Bolívar parado con su espada y eso. Sí. Yo sé que ese cuadro estaba trabajado por la parte de atrás con unas cosas que nosotros los paleros le decimos firma, que son ciertos dibujos que se hacen, que es para captar 100% la atención de la persona que te esté mirando. Y las personas, por eso se quedaban embobecidos con Bolívar. Fuera del libro, ¿viste? Eso yo lo dije en una David. entrevista. Tiene que haber buscado esa entrevista que le puedo decir que después con Sí. qué periodista es. Sí, Eso lo vi. está ahí puesto, en la entrevista está. Ajá. Y es verdad, los venezolanos se quedaban hipnotizados así mirando aquello. Y no era Hugo Chávez, era lo que estaba detrás de Hugo Chávez. Mira, David, hay una cosa en el libro que a mí me pareció muy importante porque es como van de la mano o van paralelos el catolicismo y la santería. Y cómo ese juego que hay, incluso hay algunos sacerdotes católicos que como que lo admiten, otros que para ellos es inadmisible, pero tú vas mostrando eso, pero magistralmente, ¿no? Y al final lo que se muestra es que Chávez como que regresa a las raíces católicas, con las visitas que hace a los templos, al Santo Cristo de la Grita, después a Guanare. Yo lo vi de esa manera. No sé si tú cuando hiciste la investigación lo viste de esa manera, que Chávez quiso regresar al catolicismo. Sí, totalmente, Patricia. Él, de hecho, todos los santeros que lo rodeaban, según su propio círculo, no se vieron en el periodo final de su enfermedad. Es una cosa curiosa que él intenta regresar, puede ser a sus raíces católicas, y es cuando él, después de que es sometido a una operación quirúrgica en Cuba, regresa a Venezuela. Lo primero que hace es visitar al Santo Cristo de la Grita en el estado Táchira. Sí. Luego, después de otra operación, también visita a la Virgen de Coromoto en Guanare. Y es, digamos, él rompe con todo lo que había venido haciendo con anterioridad, no sé si arrepentido o de alguna manera intenta regresar, digamos, a los santos de sus padres, de su familia, ¿no? Porque él siempre decía a la Virgen de mi madre, a las ánimas de la sabana. Siempre tenía en su discurso una connotación, digamos, muy mágico-religiosa, pero relacionaba específicamente la religión católica con su tradición familiar. Y eso es lo que hace en los últimos días de su vida. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a continuar hablando de este tema. Estos eran 3 segmentos, o eran 2 segmentos, pero vamos a hacer 3 porque no, hay cosas que no quiero dejar inconclusas, y quiero que Carlos Valdés nos explique un poco eso del regreso al catolicismo por parte de Hugo Chávez. Ya volvemos con Agárrate. Agárrate con Patricia Poleo.